en medio. Aunque a veces a la fuerza me llevaban, pero yo ahí estaba, en medio. Y yo me acordaba, aquellas desveladas, yo me acordaba que como eran las 2 de las 3 de la mañana, hermano, aquellas hermanas, yo muriéndome tal vez de sueño, y aquellas hermanas en el fuego danzando, el Espíritu Santo profetizando, las hermanas danzando, otras dando palabra, otras orando, otras profetizando, otras, hermano, era una bendición, hermano, bendito sea. Esos cultos, hermano, esas vigilias, no te las querías perder. Sabías que a lo que ibas, sabías lo que encontrabas, lo que ibas a encontrar ahí. El poder del Espíritu Santo llenando, el poder del Espíritu Santo bautizando en lenguas, hermano. La gente hablando en lenguas. Primas mías, así jovencitas, hablando en lenguas y no las podían parar, no las podían parar. Hablando en inglés. Una la agarró hablando en inglés. En inglés estaba hablando. Ella no sabía ni cómo decir yes en inglés, pero empezó a hablar en lenguas y hablaba en inglés. Estaba hablando en inglés. Otros fueron bautizados con el don de la profecía, de la voz audible, de la danza, de las lenguas. ¿Cómo se hace esto, hermano? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se puede cumplir a esto? ¿Cómo podemos llegar a esto, hermano? ¿Cómo podemos llegar a esto? ¿Cómo podemos llegar a este conocimiento? ¿Cómo podemos llegar a esos cultos de gloria, de victoria, de danza? Oh, hermano, ¿cómo podemos llegar a ese nivel? Gloria al Señor. De las iglesias. Yo no digo que todavía ya se acabaron esas iglesias. No, todavía hay iglesias así. Todavía hay iglesias que le dan la libertad, el poder del Espíritu Santo, que claman, que gimen. La iglesia de nuestra hermana Mimita, de allá el hermano, conocen a la hermana Mima, en Santana. Íbamos de visita con mi familia, mi esposa y mis hijos íbamos a visitarla. Ella, cuando llegamos, ya tenía la mesa servida, porque el Espíritu Santo le había dicho que ya íbamos nosotros para su casa. Cuando tocamos, no era una sorpresa, porque el Espíritu Santo le dijo: ahorita viene Luis Chávez, el hijo de Bernardina, viene a visitarte. Ya tenía la mesa hecha, ya estaban cocinando, ya estaban echando las tortillas, porque el Espíritu Santo le dijo que íbamos. Así es, hermano. Esto no piense usted que esto es una mentira. No piense, amado hermano, que esto es una falsedad. No piensa que es un mito, no piensa que es un cuento de hadas. No, el Espíritu Santo está obrando, el Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo es genuino. Y cuando yo estaba, hermano, me acuerdo que en uno de esos cultos, estaba como Pablito yo. Así estaba. Tal vez, Pablito tiene 10 años, tal vez estaba como unos 12 o 13 años yo. Y yo me acuerdo, hermano, yo no sé ni por qué estaba sentado. Y las hermanas estaban gozándose, estaban en la hora de la alabanza. Y yo me acuerdo, hermano, que yo estaba sentado. Y cuando yo estaba sentado, hermano, de mi cabeza a mis pies, sentí como algo que me entró, como un escalofrío, como algo electrizante. Y es algo, hermano, que aunque niño no se me ha olvidado. Pero cuando me entró eso electrizante en mi vida, de mi coronilla, de mi cabeza a las plantas de mis pies, hermano, yo sentí algo bonito. Yo sentí algo precioso, yo sentí algo que no era natural, yo sentí algo que era sobrenatural. Y yo puedo decir que este era el bautismo del Espíritu Santo. Este era el bautismo del Espíritu Santo, hermano. La palabra del Señor aquí nos está hablando en el libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 18, que no nos llenemos, dice, no se embriaguen de vino, sino llénense del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Él quiere que nos llenemos, el Señor quiere que nos llenemos de ese poder del Espíritu Santo. Yo no sé, hermano, cuánto tiempo tú vienes de estar en la iglesia, yo no sé. Yo digo que yo saco la cuenta, yo me acuerdo que a lo mejor como de 12 o 13 años vine a los pies del Señor. Y me acuerdo, amado hermano, esa experiencia que yo tuve, ese poder que me entró, ese poder que me llegó, ese poder que no me ha dejado quieto, ese poder, hermano, que me ha traído hasta este momento, hasta esta iglesia. Ese es el mismo poder que sentí cuando era pequeño, es el mismo poder que me ha llevado como Felipe, es el mismo poder que me ha llevado como Elías, cuando el Espíritu Santo le decía a Elías: muévete para acá.
ahora Elías, vente para allá. Recibí una llamada de teléfono la semana pasada y una hermana que me decía, hermano Luis, dice, ya abrimos una obra aquí en Carson City. Dice, quiero que nos venga a visitar. Ok, está bien, hermana. Pero después, como le dije que estaba bien, ella quería estar seguro de que yo iba a ir a su iglesia. Y me empezó a decir, hermano Luis, dice, ¿por qué va hasta allá, hasta Reno? ¿Por qué va a la iglesia hasta Reno? Yo antes viajaba hasta Reno, me dice. Y no me gustó porque le metía mucho tiempo, muchas millas al carro, dice. Y además, dice, está muy lejos, dice, es peligroso, dice, mucha gasolina. Y esto y lo otro. Me dice, ¿por qué no se viene y se congrega con nosotros? Aquí está cerquita, mire, a 5 minutos aquí en el Highway 50, ahí está la iglesia ya empezamos a abrir iglesia. Viene un hermano de California a predicar la palabra del Señor. Venga, visítenos, véngase para acá. Y yo me pongo a pensar y digo, es tremendo, digo, porque a veces hemos hablado de buscar una iglesia en Carson, porque los hermanos que no conocen, yo vengo de Carson City, y a veces hemos orado para pedir sí una iglesia allá, y no es malo, no es malo. Pero cuando hablamos así de buscar una iglesia, la primera que salta es Lucía. La primera que dice no es Lucía. Y yo me pongo a pensar con esta hermana que dice, véngase a esta iglesia. Digo, pues primero le debería de preguntar a Lucía, a ver qué dice Lucía. Y ayer le pregunto a Lucía y le digo, Lucía, mira, esta hermana me dijo esto y esto. ¿Y tú qué piensas de esto? Le digo. Pues lo que pienso es que la hermana nos quiere sacar de esta iglesia. Eso es lo que yo pienso, me dice. Pero ¿qué dices? ¿Crees que está bien o que está mal? Me dice, papá, a mí no me gusta andar de iglesia en iglesia, si saltando de iglesia en iglesia. Pues está bien. Y como yo decía la vez pasada, hermano, que el Señor nos habla por medio de señales. El Señor nos habla por medio de señales. Lucía no me está diciendo que no quiere venir a la iglesia. Entonces si yo la reprendiera y le dijera, ¿sabes qué? Quieras o no quieras, tú vas a venir a la iglesia, porque yo soy el encargado ahora de ti. Yo voy a dar cuenta con el Señor si no te llevo. Pero él lo único que me está diciendo que no me mueva de iglesia. Entonces yo digo, ¿serás tú, Señor? Ok, yo creo que eres tú el que me está hablando, que digo que debo de permanecer hasta ahí, en esa iglesia, que es la iglesia Tiempo de Gracia. Gloria a Dios. Y es el Espíritu Santo que me guía, es el Espíritu Santo que nos guía. Si tenemos esa sensibilidad del Espíritu Santo, no vamos a cometer errores como a veces nosotros por no conocer o por no saber cometemos errores. Pero si conocemos y sabemos y estamos entonados con el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a hablar y vamos a decir sí. El Espíritu Santo nos va a llevar y vamos a ir. El Espíritu Santo nos va a decir que hagamos esto y lo vamos a hacer. El Espíritu Santo nos va a decir que hablemos y vamos a hablar. Porque tenemos la sensibilidad del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo que no, y todavía lo hacemos, o nos está diciendo que sí y decimos que no, es que no estamos conectados con el poder del Espíritu Santo. Pero la palabra del Señor dice, sé llenos del poder del Espíritu Santo, y es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El poder activo del Espíritu Santo ahora lo podemos experimentar hoy en día. En el Antiguo Testamento, hermano, el Espíritu Santo únicamente se derramaba sobre ciertas personas escogidas por Dios. No eran todos, no eran todos. El Señor escogía a alguien para hacer un trabajo en ese tiempo. Le dedicaba una tarea. Sansón, David. ¿Cuántos más podemos mencionar en esta noche? ¿Cuántas personas el Señor escogió para que el Espíritu Santo obrara de una manera sobrenatural en esa vida? ¿Se acuerdan ustedes de Sansón, hermano? Que se llevó las puertas de la ciudad en sus lomos. ¿Usted cree que las puertas de la ciudad en los lomos de Sansón eran puertas de cartón como lo hacen en Hollywood? Como hace Superman. La Biblia dice que él se llevó en sus hombros las puertas de la ciudad, en sus hombros, demostrando el poder que él tenía. Sansón tenía poder, era fuerte, él era muy fuerte. Pero ¿usted cree que él era fuerte porque iba al gimnasio a levantar pesas? ¿O él era fuerte porque iba a correr todas las mañanas o porque comía bien? ¿Por qué cree usted que Sansón tenía esa fuerza? ¿De dónde sacaba esa fuerza Sansón? ¿Ah? La unción del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo llegaba sobre David, y si una ovejita o un oso venía en contra de sus ovejitas, dice la palabra del Señor que aquel Davidcito, aquel delgadito, aquel de manos tiernas, dice que llegaba y el Espíritu Santo le daba una revolvida dentro de su corazón de David y lo capacitaba, y dice que se lanzaba en contra del león, ya sea león o sea oso, llegaba y lo ahorcaba y lo hacía pedazos al animal. Este niño, como también cuando se le enfrentó a aquel Goliat. ¿Usted cree que la onda que David tenía y aquella piedra que sacó de su morral para matar a aquel gigante era porque él practicaba o porque era un gran tirador? Era porque el Espíritu Santo estaba con David y dio aquella piedra para derrotar a aquel gigante. O sea, el Señor escogía ciertas personas les dedicaba un trabajo que tenían que hacer, que tenían que desarrollar en el momento que se necesitaba en el país, en esa ciudad de Israel, que es la tierra de nuestro Señor. Ahí ellos eran capacitados a lo máximo con ese poder, eran capacitados a lo máximo con el poder, la unción, la presencia del Espíritu Santo en aquellas personas, hermanos. Aquellas personas, y la gente se quedaba boca abierta al ver los milagros, las maravillas que ellos hacían a través, no ellos, no con su fuerza, porque la Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino es con el poder del Espíritu Santo que se hacen las cosas. El Señor escogía a ciertas personas y los capacitaba a lo máximo con el poder del Espíritu Santo para llegar a cabo los planes de Él en esta tierra. Pero ahora la palabra del Señor dice, hermano, que ese poder que tenían antes algunas escogidos por Dios, ahora lo podemos tener todos. Ahora ese poder ya no quiere decir de que solo el pastor, o solo yo, o solo usted, o solo el diácono. No, dice la palabra del Señor que el poder que ahora Él nos da y la llenura de la que estoy hablando en esta noche no es solo para alguien grande acá o alguien escogido, sino que dice que todo aquel que se humilla, todo aquel que le busca, todo aquel que clama, todo aquel que pide, todo aquel que ruega, todo aquel que hace el impulso por agradar al Señor en su camino, en su diario vivir, todo aquel que le es obediente a Dios, aunque sea que le hagas obediente así en una pequeña cosa, dice la palabra del Señor, que un vaso de agua que tú des, dice que Él va a tener recompensa en el reino de los cielos. Un vaso de agua. Un vaso de agua que tú le des a alguien, vas a tener recompensa en el reino de los cielos. Un vasito de agua. Un vasito de agua, el Señor te lo va a recompensar en grande, porque no es a Él, sino al mismo Dios quien se lo estás haciendo. Porque Dios y nosotros somos uno. Así como dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo somos uno. Nosotros somos la novia, la escogida. Nosotros somos la amada del Señor, la viña de sus ojos. Nosotros somos esas personas que Dios ama y quiere. Y cuando nosotros hacemos un favor, o le damos la mano, o suplimos la necesidad de alguien, es como que se lo estamos haciendo al mismo Dios. Es como que se lo estamos haciendo a Él, al mismo Dios. Y Él se agrada. Y cuando hacemos estos actos, el Señor nos va capacitando con su Espíritu. El Señor nos va llenando de su poder. El Señor nos va llenando de su gracia. Porque el tener el Espíritu Santo, hermano, no es solo la unción del Espíritu Santo, no es solo para predicar. Tener la unción del Espíritu Santo no es solo para pararse aquí al frente y predicar, no. El poder del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo es en nuestro diario vivir. Con las cosas con las personas que nos relacionamos, en el trabajo, en la casa, en la calle, con las cosas que hacemos. Alabado Dios. Él pone gracia. Él pone gracia. Yo no sé cómo es, pero pone gracia. Usted no habla una palabra y le caíste en gracia a alguien. ¿Por qué? Porque no eres tú, es la unción, es el poder, es el llamado que Dios te hizo, es la llenura del Espíritu Santo, es la presencia del Señor. ¿Quién no quiere la presencia del Señor? ¿Quién no desea la presencia del Señor? Muchos quieren la presencia del Señor, pero para predicar. Pero hay infinitas maneras por las cuales nosotros debemos de necesitar y querer y obtener la presencia del Señor. La unción, el poder, el llamado, la bendición de Dios, la unción.
Que Dios nos ponga la mano encima y nos bendiga y nos santifique y nos purifique y nos levante y nos capacite y nos dé la unción y el poder y el llamado para predicar, para sanar, para liberar, para rescatar almas. Bendito sea el nombre del Señor. La unción, el poder, el llamado. El llamado con unción. Hay unción para predicar, para poner las manos. Para poner las manos, dice la palabra del Señor, y todo lo que pongamos manos prosperará. Esa es unción. José, cuando llegó allí al palacio, lo pusieron de mandamás, luego fue el grande. ¿Por qué? Porque tenía la presencia, tenía la unción. Él no hacía nada, él se quedaba callado, pero Dios lo levantaba, Dios lo capacitaba, Dios lo ponía, Dios lo movía, y Dios le dio ser el segundo de Faraón en Egipto en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque estaba lleno, tenía la unción, tenía ese llamado, tenía la presencia del Señor, tenía la presencia del Señor, tenía gracia para con los hombres. La unción te da gracia para con los hombres, para con la gente de afuera, para con tus patrones, da gracia para con la gente, los pastores. El Señor le da gracia para con su congregación. Y ahí son fieles, y ahí están diezmando, y ahí están siempre en la iglesia. ¿Por qué? Porque han hallado gracia. El pastor encuentra gracia. Ellos ven gracia en los líderes, en el pastor. Había un amigo que yo tenía, hermano, que se llamaba Tony. Yo le hablé del Señor, y gracias al Señor, no yo, no mi palabra, sino la unción que salió de mi boca. Él le habían invitado muchas veces a la iglesia, y una vez yo lo invité a la mía. Y como yo me lo hice amigo porque trabajaba conmigo, pues se me hizo más fácil predicarle y enseñarle el camino. Y yo me acuerdo, hermano, que una vez él quedó de ir a la iglesia y no llegó. Y no llegó. A la segunda vez lo volví a invitar y pasé por él, quedé de pasar por él, y me dijo, ¿sabes qué? No puedo ir. Y le digo, ¿por qué no vas a ir? Si ya quedaste que pasara por ti. Y me dice, no tengo camisa planchada y mis hermanas no están. Y le dije, ¿sabes qué? Dame esa camisa, te la voy a planchar. Y ahí estaba yo planchándole la camisa para que fuera conmigo a la iglesia. A la iglesia, Tony Ruiz. Y estaba hablando con mi hermana y dice que él está padeciendo ahorita tiene, ¿cómo se dice? Diabetes. Y mi hermana lo estaba visitando en su iglesia. Dice que él se acuerda siempre de mí, porque yo fui el que le induje al camino del Señor. Alabado Dios. Bueno, hubieron problemas como siempre en la iglesia, y Tony se fue de la iglesia y se fue a una iglesia americana. Y cuando estábamos siempre en el trabajo, lo bueno pues que ya conocía el camino. Él ya sabía dónde buscar los pastos verdes, dónde buscar la presencia, dónde buscar al Señor. Se había ido a una iglesia americana y me decía, Luis, dice, qué bonita iglesia americana. ¿Sabes qué? Dice, cuando yo llego a la iglesia americana, dice, el pastor está acá. Dice, aquí, a la entrada de la iglesia, dice, dándole la mano a todos los que entran, dice. Y ya después dice, ¿y sabes qué pasa? Dice, cuando el pastor dice, el culto se ha terminado, dice, sale corriendo otra vez, a que no se le vaya ninguno, a darle la guía, que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. El Espíritu Santo da gracia. El Espíritu Santo pone gracia y no sabemos ni por qué. La otra vez yo estaba teniendo una mesa en el trabajo y las que estaban ahí eran como 8 en la mesa, y me dice, te vamos a dar esta propina, pero no porque te lo has ganado, me dijeron. Ok, te vamos a dar esta propina porque te queremos. Y me dio la propina. Y le digo a mi cuñado que estaba en la caja, esto y esto, me dijeron, pues entonces, dice, cóbrate tú a ver cuánto te dejaron. Eran $45 que me dejaron. Pero yo digo, Señor, yo siempre he dicho, no soy yo, es el Espíritu Santo. Eres el Espíritu de Dios. Tú le caes bien a una persona. La otra vez yo estaba diciendo, hermano, que estábamos en la Target con mi esposa y encontramos ahí una clienta, una anciana, una que ya se retiró, y llamó a mis hijos. Me dijo, ven, dice, llama a tus hijos, y le dio $100 a cada uno. Y yo le decía, por favor no, estamos bien, hermanos, hemos venido a comprar el mandado, no necesitamos. Dice, no, déjame. Bueno, estábamos ahí
fuimos a comprar lo que necesitábamos y estábamos ya para pagar. Y llega ella por detrás y le dice a la cajera, pone a mi cuenta todo lo que ellos llevan en esa canasta. Y le digo, no, por favor, le dije, aquí tengo dinero y le